Hizo. Sí, profe. Sí, Yo lo profe. intenté, pero tengo Sí, muchas profe. dudas. Sí, se intentó. Bien. Vamos a empezar con el de corriente, ¿no? Y luego vemos el ejercicio, ¿no? Para el de corriente, nosotros habíamos comentado que si íbamos a hacer una analogía de fuerza corriente, ¿sí? Es el que se quedó. Ay. Vamos a ver qué le pasó a esta cosa. Aquí está, teníamos el de fuerza corriente. Esto me dice que la analogía dice que la fuerza aquí es análogo a la corriente. Entonces, esta es la variable independiente, es la excitación del sistema con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que poner una fuente de corriente, ¿sí? Aquí. Y ponemos nuestra fuente de corriente, que es con la que vamos a trabajar. Decimos que este es I de T, ¿sí? ¿Análogo a quién sería entonces? ¿A quién es análogo? La fuente de corriente a la fuerza. A ¿no? una fuente de corriente, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que esto es F de T. Entonces, yo voy a tener una variable dependiente. ¿Quién va a ser mi variable dependiente ahora? Para corriente. ¿Quién es la variable dependiente? El voltaje. Nos ponemos aquí y le decimos, tú vas a hacer B1 de T. Análogo, ¿quién sería? A la velocidad 1 de T. A la velocidad, perfecto. Dentro del diagrama que teníamos estaba la fuerza y luego iba un bloque. Un bloque que era M1. ¿A quién es análogo ahora? La masa a voltaje, a fuerza corriente. A un capacitor. Este nada más está en función de una sola velocidad, entonces me indica que debe estar en función de un solo voltaje. ¿Cómo lo conectamos? En serie. En paralelo. ¿no? En paralelo. No, paralelo nada más dependo de este voltaje. Si nada más va esto, entonces debo tener aquí mi capacitor, porque nada más dependo de este voltaje, y lo ponemos así, ¿no? Y aquí nada más depende de este voltaje, aquí tengo mi tierra. Este sería mi capacitor 1. ¿Análogo a quién sería? Entonces, a mi masa 1, ¿sí? ¿Sí lo pusieron así, la mayoría? ¿O algunos no? Sí, Bien. profe. Sí, profe. Sí. Entonces, voy a tener una fricción que sería de 3, tendríamos un resorte K1 y una fricción de 1, ¿sí? La fricción K1 y D1 están en función de 2 voltajes. Si está en función de 2 voltajes, me indica que voy a tener 2 elementos en el sistema eléctrico que están entre 2 nodos de voltaje, ¿sí? Si hablamos de esos dos, ¿a qué es análogo el resorte? Inductancia. A una inductancia. Nos viene aquí, tenemos aquí nuestro inductor. Y aquí va a llegar, quedó entre 2 velocidades análogo, entonces, ¿qué vamos a tener? Nuestro nodo de voltaje 2, ¿sí? 2. Aquí está, quedó entre los 2. Si mecánicamente estaba entre la velocidad 1 y la velocidad 2, ahora en circuito eléctrico debo estar entre 2 nodos de voltaje. Este sería entonces lo que tendríamos como L1, ¿sí? ¿Análogo a quién? A K1, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me quedó la fricción de 1? La fricción de 1 está entre la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Cómo lo ponemos? En paralelo a la inductancia. En paralelo. ¿Y qué voy a poner? Una resistencia. Y ya me quedó,
Si la fricción estaba entre la velocidad 1 y la velocidad 2, ahora ya me quedó entre el nodo de voltaje 1 y nodo de voltaje 2. Aquí le llamamos R1, que sería análogo a ¿quién? A D1, ¿sí? Ya tendría esto. Entonces ya tengo un nodo de voltaje 2, aquí tengo un nodo de voltaje 1. Tengo una fricción que sería D3, ¿sí? Entonces, esa fricción D3 me va a quedar algo independiente, ¿sí? Porque yo puedo sacar, aquí puedo hacer varias opciones. Tendría que conectar aquí, entonces, bueno, perdón. Tendríamos que ser, vamos a hacer para el nodo de voltaje 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si hago el nodo de voltaje 2, que sería, tendría estos dos elementos que serían de B2 menos B1, que cuando teníamos la ecuación, la segunda ecuación, tendríamos U2 menos U1, son estos dos. Luego tengo la masa, ¿sí? La masa que es análogo a un capacitor, pero la masa no se deforma y se mueve en función de una sola velocidad. Por lo tanto, vamos a tener otra vez, ¿qué? Un capacitor, ¿sí? Tendríamos un capacitor aquí. Este capacitor que tengo aquí, que ahora depende nada más del nodo de voltaje 2, sería aquí C2. ¿A quién es análogo? Esto masa era 2. masa 1. Aquí tengo la masa 2, que es mi otro punto rígido, ¿sí? Que tenemos un grado de libertad. Y luego voy a tener dos cosas que voy a encontrar. Esta fricción, ¿sí? Perdón, este nodo de voltaje o esta masa 2, ¿sí? Va a estar entre una fricción que está entre la velocidad 2 y la velocidad 3, y voy a tener uno que está entre la velocidad 1, ¿sí? Y la velocidad 3. Vamos a hacer la de velocidad y velocidad 3. Si vemos el que está entre la velocidad 2 y la velocidad 3, tengo una fricción que sería D4. ¿Cómo conectamos esa fricción para unir esas dos velocidades que análogamente estaría entre dos nodos de voltaje? ¿Qué ponemos? ¿Qué es análogo a la fricción? ¿Cómo lo hicieron? ¿Una resistencia? Una resistencia. Entonces, ¿cómo la voy a poner ahora? En serie, por decirlo así, entre el voltaje 2 y el voltaje 3. Exactamente. Entonces, ponemos aquí nuestra resistencia. Llegamos aquí. Y voy a tener entonces aquí a quién? Mi nodo de voltaje 3. Aquí tenía este nodo. Aquí tengo un nodo de voltaje 3 y aquí le ponemos B3. En función del tiempo, ¿verdad? Ya uní, ya tengo dos. Ahora, voy a hacer el análisis y me está faltando ¿cuál? ¿Quién me está faltando? Me está faltando la fricción D3. Esa fricción D3 está entre la velocidad 1 y la velocidad 3. Quiere decir que va a ser una resistencia que está entre el nodo de voltaje 1 y nodo de voltaje 3. ¿Cómo lo conectamos? En serie, entre el voltaje 1 y voltaje 2, por encima de Exactamente, sí. R1 y L1. Aquí cada quien puede haberlo puesto como quiso, ¿eh? No tiene que ser a fuerzas como yo lo estoy haciendo. Mientras corresponda, entonces ponemos aquí nuestra resistencia y lo conectamos acá. Esta sería entonces R3, que corresponde, ¿y quién sería esta R3? Análogamente a quién. Que es la que a D3, esta sí corresponde a D3, porque es la que está haciendo la unión o el enlace. Esta sería entonces una resistencia que sería la de D4. Esta va a ser análogo a D4. ¿Sí? Y tendríamos entonces que esta es la resistencia R4. ¿Sí? ¿Qué es lo que me queda? Solamente me quedan todos los elementos que sería la masa 3, el resorte K2, la fricción D2 y la fricción D5. Pero la masa es indeformable, se mueve en función de una sola velocidad. D5 está entre la velocidad 3 y velocidad 0. K2 está entre la velocidad
perdón, 3, la velocidad 3 y la velocidad 0, y D2 está entre velocidad 3 y velocidad 0. Lo que es M3, D5, K2 y D2 dependen solamente de la velocidad 3. Análogamente voy a tener 4 elementos pasivos eléctricos que dependen estrictamente ¿de quién? De el nodo de voltaje 3, ¿sí? Si los ponemos, entonces pondríamos aquí en primero pondríamos nuestra masa, que sería, perdón, nuestro capacitor que representa la masa, ¿sí? La tendríamos aquí. Este es el que nos cierra, nos mantiene la Tierra. Aquí tendríamos entonces aquí en C3, ¿sí? C3 que es análogo a la masa 3. Tendríamos entonces, si seguimos, vemos eso, puedo meter R5, ¿sí? Que sería para D5, nada más depende de una velocidad. Entonces pondremos aquí la resistencia y tendríamos aquí a R5. ¿A quién más necesitamos? Necesitamos el resorte, ¿sí? El resorte, que es ¿quién? Viene a ser una inductancia, la ponemos aquí. Este viene a ser a L2. Y por último, tenemos la última fricción, que sería otra vez una resistencia. Y esta sería mi R2. Y veríamos sus analogías, ¿sí? ¿Les quedó más o menos así el circuito? ¿Parecido? Sí, profesor. ¿Alguna duda de alguien? De mi parte no, profe. ¿No? Dígame. Sí. Nada, porque es el mismo nodo. No, porque vea, todo esto es el mismo nodo, ¿no? Todo lo que está aquí. Si usted lo que hizo fue conectarlo así, creo lo que me está diciendo, eso está bien. Sí, eso está bien. Es el mismo nodo. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Qué bueno que hicieron la tarea la mayoría de ustedes. Yo espero que la hayan hecho todos, ¿no? Eso nada será en beneficio de ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hicieron el otro ejercicio entonces? Ese sí estaba más complicado. Y había cosas que pienso yo que no iban a ser muy claras para ustedes. ¿Sí? ¿Lo hicieron? ¿Lo intentaron? Sí, pero me salieron algunas dudas, profe. No, un montón de dudas. De hecho, muchas. Alguien está hablando y casi no lo oigo. ¿Se puede acercar a su micrófono? ¿No? Bien, ¿puedo borrar esto? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien va a copiar o ya lo copiaron todos? Bien, entonces vamos a borrarlo y vamos a tratar de ver cómo se resolvía el otro. Y aquí hay varios criterios, por eso se los dejé, para que salieran las dudas. Esto sí les iba a costar algo y iba a ser interpretación más que otra cosa, ¿no? Y lo van a ver que no estaba tan complicado. Todo lo empezamos a analizar. Tenían ustedes, bueno, más bien yo les puse esto. Tenía aquí una línea, este es esto. Estaba así. Luego puse un bloque aquí. Pusimos otro bloque aquí. Le pusimos aquí un capacitor, perdón, un amortiguador o una fricción y lo conectamos aquí. Metimos un resorte aquí. Lo conectamos aquí. Metimos otro resorte aquí. Lo conectamos aquí. Metimos un resorte más aquí. Cerramos aquí. Luego le pusimos aquí un resorte
y luego le pusimos otra vez una fricción. Así está, ¿verdad? Entonces le dimos una nomenclatura. Bueno, primero aquí aplicamos la fuerza. Aquí venía hacia acá abajo la fuerza. Y este era F de T. Lo que le dimos de valores, dijimos que este era K1. Aquí tenía mi masa 1. Aquí era la masa 2. Aquí le pusimos entonces que este era K2. Este fue K3. Aquí dijimos que este era nuestro D2. Aquí le pusimos un K4. Y luego aquí le pusimos D1. Así estaba el circuito, ¿verdad? Entonces, lo primero que definimos, ¿qué es? Puntos rígidos, ¿sí? ¿Alguien me dice cuántos puntos rígidos se encontró? ¿Y dos? Ahí tengo la masa 1, la masa 2, así de primera vista decimos que ahí hay dos puntos rígidos. ¿Alguien más? Bueno, yo traté de analizar y encontré 3, profe. Encontró 3. ¿Alguien más encontró 2 o 3? ¿Alguien diferente de 3 o de 2? No, profe, igual ahí buscando encontré un punto rígido también entre D1 y K4. Ah, ¿por qué tomaron ese criterio? Por ejemplo, yo tomé ese criterio. Es igual, de hecho, yo encontré ese punto como es el compañero entre D1 y el K4. resorte K4. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si analizamos de abajo para arriba, la fuerza jala el resorte. Y esta a la vez jala la masa, que aquí ya tendríamos, como nos dijo las flechitas de desplazamiento 1, velocidad 1. Así es. Y aquí vemos que esa masa a la vez jala K2 y jala D1. Así es. Aquí después vemos aquí, si nos vamos a la izquierda, que sería con K4, vemos que aquí se va a producir una velocidad diferente. Perfecto. Bien, para todos los compañeros, estamos de acuerdo en que, vamos a poner en otro color, en que este extremo de la fricción, y aquí tengo el otro extremo de la fricción, aquí, para este elemento, a la hora de que se tenga una compresión o una elongación, aquí hay una velocidad y el otro punto es otra velocidad, va a llegar al punto en que llega al máximo y entonces se mueve como un todo, como si fuera un punto rígido, ¿sí? Pero en ese transitorio, aquí tiene una velocidad, pero esta velocidad que tiene este extremo es diferente a la de este. Lo mismo le sucede a este resorte, se va a mover con una velocidad aquí y aquí está en reposo. Cuando este está jalando, mientras este se abre, si tiene la suficiente fuerza, bueno, como tiene la suficiente fuerza, va a mover y va a empezar a mover pero nunca se van a mover este extremo de la fricción y igual, porque se está abriendo. Entonces, si yo aquí tengo una velocidad, como se está abriendo, está desplazando diferente aquí, por lo tanto tengo una velocidad diferente, ¿sí? ¿Sí queda claro para todos? ¿Alguien, alguna duda, pregunta? Bien, si eso ya lo vimos siguiendo ese criterio, entonces, ¿qué pasó aquí en K1? ¿Qué pasa entonces con K1? El desplazamiento que tengo aquí en el extremo de este resorte es el mismo que tengo acá en el otro extremo que une con M1. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pues que hay velocidades diferentes en cada extremo del resorte, ¿sí?
cuando aplico la fuerza, se empieza a estirar y cuando empieza a vencer su constante proporcional, empieza a mover a este. Esta masa se mueve entonces a velocidad diferente. ¿De quién? Aquí hay una velocidad, un desplazamiento. Y aquí hay una velocidad que son diferentes, que tengo, aplicadas por la fuerza. Aquí tendríamos a x1 y aquí tendría la velocidad 1. Profe, Cuando empezamos a aplicar la fuerza, este se empieza a mover, empieza a estirarse, pero también empieza a jalar este. Al jalarlo, este se empieza a mover con un desplazamiento diferente y con una velocidad diferente, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo otro desplazamiento diferente y aquí tengo otra velocidad diferente causada por el desplazamiento, ¿sí? Cuando se empieza a mover este, entonces empieza a mover este y empieza a mover este. Este es un resorte, este es una fricción. ¿Se moverán igual? Pues no, porque cada uno tiene sus características en particular. Entonces, como se va moviendo, se vaya estirando este otro resorte que lo está moviendo aquí por la masa 1, aquí hay una velocidad 2. El otro extremo se tiene que mover con una velocidad diferente por la elongación que tiene el resorte. Por lo tanto, aquí me va a aparecer un desplazamiento diferente y una velocidad diferente. Aquí voy a tener mi x3 y aquí tengo mi velocidad 3. ¿Sí? Y cuando este se está moviendo, se va a desplazar esto dependiendo de cómo se están moviendo este resorte y esta fricción. El otro extremo de este resorte y esta fricción, ¿sí? Que es K3 y D2, están en reposo en el otro extremo. Entonces, en un extremo tiene una velocidad 0, ¿sí? Porque no hay desplazamiento. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿Le Entonces, podría pasar tantito al pizarrón para que se vea lo de abajo? es que ya no se mueve es que estoy en sí, ya. white, sí, Sí. en el de la pizarra, y esta sí no la puedo mover. La Sí, puedes hacer chiquita. Creo que tú lo puedes mover. Sí, es lo que acabo de ver. Gracias. Gracias, compañeros. Entonces, ahí creo que ya se ve, ¿no? Entonces, siguiendo ese mismo criterio de que este extremo tiene una velocidad 2, este se mueve, se está elongando, se está moviendo diferente porque también empezó a estirar a este, pero el punto donde se unen estos dos elementos, aquí lo vemos como un punto rígido, ¿sí? Porque el extremo de este resorte y el extremo de esta fricción se van a mover a la misma velocidad, más sus extremos acá se mueve con otra velocidad y acá tiene otra velocidad que es 0. Entonces podemos considerar que aquí hay otro punto rígido, ¿sí? Si yo tengo esto, entonces lo voy a conectar así. Tengo a X1 y tengo a U1, ¿sí? ¿Cómo lo ven? Como ingenieros, nosotros tenemos que analizar, tratar de entender qué está pasando, ¿sí? Eso es algo que hacemos a nivel trabajo. Por eso hacemos esto. Entonces analizamos todo, tratamos de pensar cómo está funcionando. Dependiendo de la naturaleza del sistema, es bajo qué leyes se rige, ¿sí? Para poder tener entonces las ecuaciones matemáticas necesarias para poderlo simbolizar, hacer su diagrama o hacer sus ecuaciones para poder entender qué está pasando. Si yo ya lo puedo entender, entonces puede ser que pueda dar ya soluciones. A los ingenieros nos contratan y nos dan un problema, ¿sí? Nuestro trabajo es resolver el problema, ¿sí? Y de aquí, cuando nosotros resolvemos un problema, involucramos todas las materias que hemos aprendido desde el primer semestre. Todo va relacionado. Por eso es importante tener
tener mucho interés en todas las materias. Todas te están aportando algo para una toma de decisiones, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Bien, entonces, ya que hicimos este análisis, ¿cuántos puntos rígidos voy a tener? 4. 4. Se dieron cuenta que no necesariamente necesito tener una masa, sino debo de tener muy claro que donde se unen dos elementos pasivos, ahí es un punto rígido, porque ese extremo de los dos elementos en los que está, se mueve a una sola velocidad, cada uno de ellos. Entonces aquí, ¿cómo simbolizo que aquí hay la velocidad 3 y aquí la velocidad 0? Si este se está moviendo diferente por las características que tiene esta fricción y este resorte, ¿sí? Entonces digo, bueno, si estas se están moviendo y es la misma velocidad para ambos, entonces puedo considerar una velocidad y lo puedo considerar como un punto rígido, ¿sí? Esos son mis criterios que tengo. Lo mismo sucedió aquí, ¿sí? Físicamente, a ver si alguien lo puede interpretar esto. Si yo pongo esto así, y aquí tengo el piso. Y ¿qué pasa si yo le pongo aquí un amortiguador? Y aquí indico una fricción. Aquí tengo una masa. ¿A quién estaría simbolizando aquí? De un evento cotidiano que todos los días lo vemos. ¿A un coche? A la llanta de un coche. Las llantas, todas sin excepción, llevan un resorte, ¿sí? Este resorte, si lo dejo solo, entonces absorbe y emite fuerza, que es la energía que está. Cuando se comprime, absorbe energía, pero tiene que soltar esa energía, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo así, entonces él va a estar vibrando hasta que se acabe, hasta que se estabilice esa oscilación. En los coches, ¿qué hacen para que no esté oscilando el resorte? Le meten un amortiguador, ¿sí? Para atenuar esa oscilación. Esto es lo que lleva cada rueda de un coche. La masa del vehículo, un resorte y lo que tendríamos aquí que es un amortiguador. Profe, una duda. Sí. Ahí donde dice K4 y D1, sí. Las velocidades porque son... Ya entendí. Sí, perdón. Yo, si se dan cuenta ustedes, a veces seguido me equivoco yo. Qué bueno que ustedes lo corrigen. Ya vi, su compañero dice esto, ¿no? ¿Qué le pasó a eso? ¿Qué le pasó a esa velocidad? ¿Sí? Que este es X4, pues X1, ¿no? Okay. Y aquí sería U4. Ok, profe, gracias. No, gracias a usted que se fijó, que se dio cuenta de eso, ¿sí? Entonces, sí entienden que todo esto es algo real, físico, que existe, ¿sí? Entonces, esto lo vemos en los sistemas mecánicos. En los sistemas mecánicos es común que haya vibración. Entonces, ¿cómo quitamos en un sistema mecánico la vibración? Le metemos amortiguadores, que son los que amortiguan ese movimiento. En un coche sería así. Eso es lo que pasa, eso pasaría en cada una de las llantas, ¿sí? Por eso analizamos estos. Los sistemas mecánicos, dependiendo de la naturaleza del sistema mecánico, es cómo lo analizamos y qué es lo interesante que tenemos en él, ¿sí? Para eso son los sistemas mecánicos que estamos viendo, para simbolizar algo. Entonces yo puedo sacar sus ecuaciones. Yendo más estrictos y profundizando mucho en esto, yo puedo empezar a dar valores de cuánto es la masa, ¿sí? De cuánto son las distancias, y puedo, llamamos esto, caracterizar, que es saber de qué valor debe ser la constante de proporcionalidad, de cuántos kilogramos por centímetro se tiene que superar, o sea, que con cuántos kilos, cuánto se me comprime, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces aquí la fricción, ¿cuánta fuerza tiene aquí para que pueda generar
la viscosidad suficiente para atenuar ese ruido, perdón, ese movimiento, ¿sí? Entonces aquí cuando decimos que voy a caracterizar, voy a dimensionar, ¿de qué dimensiones va a ser? ¿Sí? Para eso usamos estos diagramas y para eso los usamos. Y son muy comunes que esto lo manejan mucho los ingenieros mecánicos, ¿sí? Pero nosotros debemos entenderlos para poder saber qué hago con él. ¿Alguien le gusta a usted, le gusta Fórmula 1? Sí, a mí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué me pueden decir de qué es lo interesante a nivel de ingeniería en Fórmula 1? ¿Cuántos ingenieros trabajan para cada escudería en una carrera? ¿Cuántos ingenieros están ahí presentes? No, pues un buen, ¿no? Aproximadamente el equipo de pits, solamente el que se conforma como de 15 a 20 integrantes, más aparte los de reparación son como un equipo de 50 por carrera. Aproximadamente son 50 personas que están ahí. Casi todos son ingenieros. Está el que trabaja aquí en la suspensión, ¿sí? Está el que trabaja en la parte aerodinámica. El de la suspensión tiene que ser un ingeniero mecánico. Cuando manejas la parte aerodinámica, ¿qué tipo de ingeniero utilizarías ahí? Puede ser un mecánico, pero te conviene más uno de aeronáutica, ¿sí? Cuando tú quieres controlar, ¿alguien de ustedes ha hablado qué es la suspensión activa? Que salió de la Fórmula 1. La suspensión activa es que en todo ese sistema metes un procesador que te está midiendo las fuerzas y desplazamientos de aquí. Lo hace para controlar el aire que tiene aquí, el amortiguador. Si el movimiento es suave, le doy no mucha presión, porque no necesito, no tengo algo que lo mueva muy rápido. Pero si se hace un poquito más, digamos, entras en una terracería, por así decirlo, entonces los mensajeros, le tengo que dar más presión para que pueda trabajar con esos desplazamientos tan fuertes y rápidos que tiene, para que no sea tan fuerte, para que no bote, ¿sí? Entonces la suspensión activa hace eso. En los vehículos de Fórmula 1 tenemos una gran cantidad de software y de hecho los carros, cuando ya lo corren, por eso son las de prácticas, el día de prácticas para que estén dando vueltas, empiezan a ajustar todo y estás entrenando todo esto para que la computadora del carro memorice dónde hay curvas, qué peralte tiene, cuál es la fuerza G que tiene de fuerza centrípeta, que es la que más les interesa, ¿sí? No, la centrífuga, para que pueda saber. Entonces, ¿qué pasaría si el coche lo dejamos así y va muy alto y da la vuelta y da una vuelta, vamos a decir, hacia acá? Y está así bien derechito, ¿qué le pasaría? Tiende a irse hacia acá, ¿no? A desplazarse. Entonces, si el vehículo tiene dos llantas y por acá está la otra llanta, ¿sí? Y aquí tienes también otra de estas. ¿Qué harían ustedes para que no se vaya? El peralte de la pista no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, lo que haces es que cuando llega, se baja ligeramente y se sube para dar la inclinación y tenga la suficiente fuerza. Si llega a dar vuelta del otro lado, hace lo mismo. O suaviza mucho la suspensión de un lado y endurece del otro lado, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, cada una de las llantas lleva esto, pero lleva una computadora que centraliza toda la información, ¿sí? Que va a depender que va a hacer un análisis de velocidades, ¿sí? De velocidad, de fuerza, de peso, de todo, porque conforme cambie el consumo de gasolina está cambiando el peso del vehículo. ¿Sí? Por ahí ustedes vieron el punto de equilibrio cuando hablamos de un vehículo, en donde debe ser bajo, lo más pegado acá para que no se voltee. Bueno, todo eso que aprendimos de física entra en esto. ¿Cuál creen que sea el negocio de Fórmula 1 si es algo de lo más caro que existe?
¿Por qué le invierten tanto dinero y por qué hay tanto? ¿Y en dónde está el negocio? Bueno, por lo regular las escuderías crean la tecnología para poder sacar en los coches de la vida cotidiana nuevas Exactamente. tecnologías para que sean más. Y más seguros. Entonces, cada escudería está desarrollando tecnología. ¿Cómo te demuestro que es buena? Para eso se hizo la Fórmula 1, para que tú lo hagas, para que te venda yo a todos los fabricantes de coches, te vendo mi tecnología, ¿sí? Entonces ahí hay mucha investigación, por eso son ingenieros muy calificados, que sean investigadores, ¿sí? Para que desarrollen. Entonces por eso hay algunas escuderías llega a tener hasta 50 ingenieros. ¿Qué es lo que tienen? Tienes un sistema de comunicaciones muy complejo, ¿sí? Tienes un sistema de hardware muy fuerte, entonces necesitas ingenieros en computación, ingenieros en comunicaciones, ¿sí? Los ingenieros de control, que son los que desarrollan los algoritmos matemáticos, ¿sí? Necesitas ingenieros para hacer todo lo que es realidad virtual, para que yo lo pueda ver en la pantalla, ¿sí? Ya ven que están corriendo y están todos volteando a las pantallas y uno les está diciendo qué pasa en cada llanta, qué está pasando, cuáles son las temperaturas, cuál es el desgaste. Imagínense cuántos sensores llevan, ¿sí? Y ese es el negocio. Entonces, las escuderías que nunca ganan, pero siempre están ahí, ¿por qué están esas? Si ven, hay escuderías que años van, años vienen, y siempre llegan en 10º, 15º lugar. Por ahí están, y siguen trabajando. ¿Esos qué? ¿Dónde está su negocio? Bueno, yo tengo entendido que, así como lo dice usted, en la escudería de Haas, ellos se dedican a mucho las tarjetas de control de ciertos dispositivos, como pueden ser los NSS y todo eso. Y en los coches de Fórmula 1 prueban qué tan eficiente pueden ser sus sistemas de control, aunque el coche no sea tan eficiente en carrera. Exactamente. Entonces, si yo soy ganador, de que siempre gano, te voy a vender la tecnología para los carros deportivos, que son los muy caros. Si yo tengo una tecnología que no es tan cara, te la vendo para coches baratos, que es la mayoría de la gente, ¿sí? Pero te estoy demostrando que compite y que no está muy lejano de un auto mucho más caro, ¿no? Por eso tanto patrocinador, porque si la tecnología funciona, la voy a vender y ese que está patrocinando va a tener una ganancia. Por eso es tan caro, ¿sí? Y es pura ingeniería de muchas áreas. Hay ingenieros químicos, hay de todo, como no tienen idea, ingenieros eléctricos, todo, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Cada quien tiene un área muy específica y se especializa en algo, ¿sí? Y de ahí vamos desarrollando todo esto. ¿Qué les parece todo lo que están aprendiendo? ¿Se puede aplicar? ¿Sí o no? Sí. Yo les comenté, ¿por qué ustedes son ingenieros? Porque ustedes están abarcando ya temas de ingeniería real, ¿sí? Aunque estamos aparentemente en pura cosa matemática que no, a veces no le encontramos mucho sentido, no, pero esto ya es los principios de aplicación de la ingeniería en el mundo real, ¿sí? En todas sus materias de sexto están muy fuerte ya la ingeniería. Entonces, dedíquele tiempo, hay que aprenderlo bien, porque son conocimientos para toda la vida. Cuando tú estás estudiando en una escuela, tu conocimiento es para toda la vida, porque en tu vida como ingeniero siempre vas a requerir estos fundamentos, ¿sí? No es para pasar materias, es porque es tu base fundamental de conocimientos para que tú trabajes, ¿sí? Que muchas materias nunca las vas a usar, sí, pero empezar a hacer razonamientos muy fuertes y poder hacer esa interrelación de las diferentes disciplinas te hace muy completo, ¿sí? Por eso todas las materias son muy importantes, hasta las que no nos gusta, a las que tienen profesores aburridos como yo, que se me duermen luego, entonces porque los aburro, pero para eso es. El interés de ustedes debe ser en todas las materias para ser muy buenos a la hora de trabajo, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces tenemos 4 puntos rígidos, ¿sí? De esos 4 puntos rígidos,
¿cuántas ecuaciones voy a obtener? 4. Cuando haga el circuito de fuerza, voltaje, ¿cuántas mallas debo de obtener? 4. De ese circuito, cuando haga el de fuerza corriente, ¿cuántos nodos debo de obtener? 4. 4. 4. 4, ¿sí? Bajo este concepto, cuando yo lo haga y me salieron más o menos de 4, dice, algo está mal, ¿no? Algo no estoy observando o algo estoy tomando mal. Y de ahí empezamos, ¿sí? Hacer esos análisis, eso es lo que nos hace buenos. El ser observadores. Los ingenieros deben ser muy observadores, deben ser muy meticulosos, ¿sí? Si quieres ser bueno. Cuando anden ustedes en la calle y vean algo, un sistema que se está moviendo, traten de imaginarlo. Cómo se mueve, por qué se mueve, por qué genera fuerza, de dónde le está sacando, ¿sí? ¿Para qué lo hace? Todos son nuestros análisis como ingenieros que debemos de hacer, ¿sí? Todo eso es la parte interesante. Hay en YouTube, vale la pena que lo vean. En todos los lunes, de hecho el martes ya está bien, hacen un reporte de la refinería de Dos Bocas. ¿Alguien lo ha visto? No. Véanlo y vean, traten de buscar uno de cuando empezó hace 2 años, creo, a los 6 meses, al año, al año y medio, y vean cómo está ahorita y vean cuando se acabe. Eso es hacer ingeniería de primer mundo, ¿sí? Allá hay ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, de electrónica, químicos, todo tipo de ingenieros. Hasta donde se trabajan así en ingeniería, 1,500 ingenieros ahí. Esos están involucrados, la gente que está poniendo Pemex, están trabajando los ingenieros de los equipos que estás comprando, porque no es una marca infinita de equipos, ingenieros que les dieron las licitaciones para hacer áreas de ingeniería, ¿sí? Ingenieros que vienen de cada uno de los países donde mandaron a hacer piezas, y ahí están poniéndose de acuerdo. Lo que yo calculé, lo que está, y a ver si queda. Vean lo impresionante, bueno, ahí lo impresionante es que están llegando módulos armados de Corea, y los armas y entran, pero el que ya está aquí, la compañía que va a entrar a cablear, ya es otra. Quien va a meter el equipo de control, ya es otra. Y todo debe quedar bien. Eso lo hacemos lo que llamamos ingeniería de detalle. Haces planos, haces cálculos, memorias de cálculo que le llamamos. Nos vamos mucho bajo normas. Todo va bajo norma. Aquí en la escuela no damos normas porque las normas son caras. Pero todo lo que hacemos nosotros va bajo norma. Las normas son para seguridad, ¿sí? Que las cosas sean seguras y no tengas ningún riesgo, ¿sí? Para algunos de ustedes que se queden en el área de ingeniería, hay ciertas áreas, casi todo les va a tocar si entran a trabajar a la ingeniería y se van a certificar. El certificarte es porque tienes la capacidad de hacer ciertas cosas dentro de la ingeniería, porque dominas una norma y tú trabajas dentro de esa norma, y entonces eso es lo que te da, es la forma en que tú te vas actualizando, te vas especializando. Entre más certificaciones tengas, más vas a ganar, ¿sí? Porque de hecho, algunas empresas, cuando dan una licitación y te van a dar el contrato, tienes que mandar quienes están certificados para que tengas la seguridad de que quien lo va a hacer tiene la capacidad de hacer el trabajo, ¿sí? En las empresas, la primera certificación te la paga la empresa. Puede ser desde una certificación que a lo mejor es muy elemental y te cobran 5,000 pesos el curso, o tomas una que ya te cuesta 30,000 pesos el examen para certificación. Normalmente la empresa te paga el primer examen y el documento es tuyo,
Pero él dice, mi gente está certificada y yo te puedo desarrollar los trabajos que tú quieres. Si repruebas la primera certificación, la necesitas a fuerza para trabajar, entonces la segunda la pagas tú. ¿Sí? Por eso te dan tiempo para ir estudiando, sí, y no dejas de trabajar, simplemente estás preparándote, estás leyendo, estás asociándola a lo que sabes, a lo nuevo que te está indicando cómo debe ser el trabajo, bajo qué normatividad, y entonces tú ya te certificas. Si pasas la certificación, te dan tu documento, y entonces cuando tienes más certificaciones te pueden pagar más. ¿Por qué? Porque ya eres muy especialista en algo, ¿sí? Saben que lo que tú hagas está bien hecho, porque ya estás bien preparado, ¿sí? Entonces, por ahí va su forma de trabajo. Bueno, yo estoy hablando de más y no hemos hecho nada. ¿Cuáles serían las ecuaciones entonces? Si quiero 4 ecuaciones, esto va a tener 4 ecuaciones. Recordemos que ponemos una ecuación por cada punto rígido. Entonces, en mi primer punto rígido, ¿qué tengo? ¿Qué tengo conectado al primer punto rígido? La masa. Digo, el resorte. El resorte nada más. Entonces, ¿qué le pondría en la primera ecuación? F de t igual. A f de t. Eso es lo que tengo. Es la variable independiente. Es la que va a provocar toda la excitación del movimiento. Y luego las fuerzas resistivas que estén conectadas a él. ¿Quién está conectada en el punto de f de t? ¿Un resorte? Un resorte. Entonces, ¿cómo sería su ecuación? 1 sobre K. 1 sobre K1. ¿Sí? La integral ¿Integral de quién? de U1 de T. U1 de T por la diferencial del tiempo. ¿Quién más? ¿Qué más? La masa 1. La masa 1. ¿Están de acuerdo todos? No. Pero tengo una duda. No. ¿Qué dijo su compañera Zaira? No le entendí. Una duda. Sí, dígame. En el resorte 1, bueno, en la integral, ¿no se resta U2? No, porque le estoy aplicando aquí, donde está la fuerza, Ajá. es f de t, ¿sí? El otro extremo sí está en la velocidad 2, ¿sí? El otro extremo del resorte sí está en velocidad 2, pero aquí donde apliqué la fuerza, nada más está la fuerza 1, ¿sí? En el otro Nada sí más sería el resorte. Exactamente, porque a la hora de desplazarte del resorte, ya cambió desplazamiento, cambió velocidad, entonces ahora sí, la masa 1 tiene una velocidad diferente de donde apliqué la fuerza, ¿sí? ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí acabó la primera ecuación, porque este punto rígido, donde fíjate, nada más está la fuerza y un extremo del resorte, ¿sí? El otro Profe. extremo está conectado a la masa 1. La masa 1 ya es el otro punto rígido. ¿Algún comentario, compañera Rosa Yasmín? Sí, lo que pasa es que creo que nos está señalando con el cursor, pero nosotros, bueno, al menos yo no puedo ver el cursor. Es que es un punto muy pequeño. No creo que, a lo mejor por eso no lo ven, ¿sí? De hecho, luego ando buscando dónde anda el mugre cursor que no lo veo, ¿sí? Pero entonces, tengo a ver si lo ven aquí. A ver, dejen ver si esta porquería funciona. Aquí está un punto, aquí está el otro punto. Aquí está, ¿sí? Aquí lo tenemos, marcado el resorte. En un extremo tenemos a f de t y en el otro extremo tenemos ya la masa. Entonces, en un extremo tengo el punto rígido donde está el extremo del resorte y el otro punto rígido es el que está conectado a la masa. Entonces, ¿qué que está conectado al primer punto rígido? Nada más tengo la fuerza y tengo un extremo del resorte K1, no más, ¿sí? El otro extremo, entonces ya quedó en la masa 1. Ese es mi otro punto rígido. Ahí voy a tener otra ecuación, ¿sí? ¿Sí quedó claro para todos? Sí. Entonces, en la masa 1, que es el otro punto rígido, ¿qué tengo conectado? ¿Quién me puede decir qué tengo conectado
en el segundo punto rígido, que es la masa 1. Tiene conectado el resorte 1, la parte un extremo, el resorte 2 y el amortiguador de 1. Y la masa 1. Entonces, ¿quiénes van a ir como elementos pasivos? Tiene que ir el resorte K1, un extremo del resorte K1, la masa 1, un extremo del resorte K2 y un extremo del amortiguador D1. Entonces ya no tengo fuerza, entonces tengo 0. ¿Ser igual a quién? Otra vez tenemos 1 sobre K1, ¿sí? ¿Por la integral de quién? Ahora sí, la integral de quién. A ver, perdón, déjenme ver. Esta ecuación que puse primero está mal, ¿eh? Disculpen, aquí el que se equivocó fui yo. Este sí debe de ir U1 de t menos U2 de t. Por diferencial del tiempo. Una disculpa, aquí sí tiene que ir así, ¿eh? Porque está entre este resorte, la velocidad real es entre 1 de U1 menos U2, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Entonces voy a poner, cuando yo lo analizo desde la velocidad, desde el punto rígido de la masa 1, que es el punto rígido 2, debo decir que este está entre U2 menos U1, ¿sí? Entonces, no voy a poner la T, porque si no, no me va a caber. Entonces, póngala, por favor, ustedes. Sería U2 de T menos U1 diferencial del tiempo. Ya tengo el resorte K1. Luego más, tendríamos la masa. La masa 1 por la derivada, como está en función de una sola velocidad, de U2 de T con respecto al tiempo. ¿Sí? Ya puse la masa. Voy a poner el resorte 2. ¿Cómo quedaría el resorte 2? ¿Quién me dice? U2 menos U3. Sí, 1 en K2. 1 sobre K2. La integral, ahora sí viene de U2, porque estoy analizando desde el punto rígido de la velocidad 2, menos U3. Diferencial del tiempo. Más, ¿qué otra fuerza resistiva va a estar ahí? La del resorte D1. Entonces, ¿quién me dice cómo quedaría D1? U2 menos U4, ¿no? U2 menos U4. Entonces ponemos D2 de U2. Porque todo lo estoy analizando desde el punto rígido 2, de la masa 1, perdón, punto rígido 2 de la masa 1, y está en función de la velocidad 2. Profe, es de 1, ¿no? Sí, perdón, sí es de 1, ahorita lo corrijo. De 1, ¿sí? Esa es mi ecuación 2. Ya no tengo más conectado ahí. ¿Sí? Entonces iría al punto rígido 3. En el punto rígido 3, ¿qué voy a poner? ¿Quiénes están conectados al punto rígido 3? ¿Qué viene a ser mi masa 2? Está K2, K3 y D2. Bueno, ajá. ¿Y quién más? ¿Quién falta? Y la masa. La masa 2, ¿sí? Entonces nos quedaría 0. ¿Igual a quién? Primero ponemos aquí siguiendo un orden. 1 en K2. ¿Por la integral de quién?
De U3 U3 menos. menos U2. U2. U3 menos U2, perfecto. Si la están poniendo a cuesta, este tiene que poner de T, ¿eh? Él no lo estoy poniendo, si no, no va a caber. Menos U2 de T. ¿Más quién? La masa 2. La masa 2. Por la derivada, ¿de quién? ¿De U qué? De U3. De U3 con respecto al tiempo. ¿Qué nos falta? Más. Aquí le ponemos un más. Aquí le ponemos otro más. ¿Más quién? 1 sobre K3. 1 sobre K3. 1 sobre K3. Integral de De U3. 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 Sí, porque el otro está en 0, entonces no hay ahí, no se ve una resta. Sería U3 de T. Diferencial del tiempo. ¿Qué nos falta? De 2. Más de 2. ¿Cómo quedaría? ¿De 2 por quién? Por U3. Por U3 nada más, ¿verdad? Tengo mi tercera ecuación. ¿Dudas, preguntas, compañeros? No. No, profe. No. La cuarta ecuación. ¿Cómo quedaría la cuarta ecuación? Ser igual a quién. Es este punto rígido. ¿Quién está conectado en este punto rígido? D1 y K4. Ándele, de 1 y K4, entonces, ¿qué ponemos? De 1. De 1 por U4 menos U2, ¿no? U4 menos U2, exactamente. ¿Más quién? 1 sobre K4. 1 sobre K4. 1 sobre K4 Por la integral de U4. de U4 nada más, ¿verdad? Porque el otro punto está en reposo, está en la velocidad 0. U4, diferencial del tiempo. ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, profe. Bueno, normalmente lo dejo de tarea y no lo revisan, más que ahora con ustedes empecé a hacer esto. ¿Pueden hacer el diagrama de fuerza-voltaje y el de fuerza-corriente? Creo que sí. 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 Sí, profe. Comentario. Lo que contestaron está bien. Cuando tengan a nivel trabajo, ya estés trabajando, estés en una entrevista, jamás digan creo. Imagínense que digan ustedes van al médico y se lo voy a operar. ¿Y qué tal voy a salir, doctor? Pues creo que va a salir bien. ¿Confiarían en él? No. Hay que tener mucho cuidado cómo hablamos, ¿sí? Se los comento porque ustedes van a entrar al medio de trabajo. Y si ustedes dicen, creo que sí puedo hacerlo, dices, no, pues todavía no tiene ni idea de qué va a hacer, ¿sí? Cuando ustedes egresen y pidan trabajo y les planteen un problema del trabajo, que casi siempre esa es la última etapa que te dicen, tenemos un problema ahorita, y te lo explican, ¿qué solución me propone? ¿Qué le dirían? ¿Qué contestarían al que lo está entrevistando? ¿Qué le dirían? Le dirían, permítame analizarlo para darle una buena solución. Permítame investigar. Deme un poquito de tiempo para hacer el análisis y darle una buena solución. ¿Qué le dirían? Están ya en una entrevista de trabajo.
¿Qué contestan? Los estoy entrevistando a nivel trabajo. ¿Qué me dirían? ¿Se quedarían callados como están ahorita? ¿Qué sería que sí podemos hacerlo? Exactamente. Dice, sí lo puedo hacer. Una vez que analice, yo le doy la solución y se lo hago que funcione bien. Sería la respuesta, ¿no? La mayoría de los egresados de escuela pública y del poli no contestamos así. Porque no tenemos la seguridad. ¿Qué contesta uno de escuela particular? Para que vean la diferencia de enfoques, porque se van a enfrentar a eso. ¿Qué creen que le conteste a quien lo está entrevistando? A ellos los preparan mucho para esto. Pues es que lo que pasa es que a lo que sé que contestan con más seguridad. Para empezar. Puede ser la respuesta que sea, pero con seguridad. Y es lo que ven los entrevistadores. La seguridad que tiene uno la confianza que tiene uno. La autoestima. Eso es lo que vemos, autoestima. Si tú no estás seguro de ti, tu autoestima es baja. Si tú hablas con mucha seguridad, tu autoestima es alta, eso buscan mucho. ¿Sí? Normalmente uno de parte dice, yo se lo resuelvo, y si usted me contrata, va a ganar dinero conmigo, porque le voy a resolver los problemas. Una respuesta muy diferente. ¿Sí? Ahora viene la pregunta. Si es un problema de ingeniería, ¿quién es más eficiente para un problema de ingeniería real? ¿Uno de universidad pública o una universidad privada? ¿Quién creen que sea más eficiente para un problema real de ingeniería? Una escuela pública. Los de la pública, porque somos los que profundizamos. Pero nuestra autoestima es muy baja. De hecho, aquí en el Politécnico, y creo que es algo muy común, ¿qué maestro no los hace sentirse menos o trata de humillarlos? Casi todos, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor? Que como estudiantes lo aceptamos. Y muchas de las veces ustedes son mejor que el profesor, ya les ha de haber tocado, ¿no? Que pues, en realidad el profe no sabía, pero no nos contestaba, nos criticaba, nos decía para salirse por un lado, ¿no? Mucha autoestima. Crean en ustedes tienen la capacidad mayor. Las particulares, su enfoque es que sean administradores, no que sean en problemas técnicos. Si ustedes ven el programa de estudios de una privada, la mayoría de sus materias son de administración, de contabilidad. Se supone que quien está en una escuela privada tiene el dinero suficiente para poner una empresa. Entonces, ese es el enfoque. Ese enfoque sale del TEC de Monterrey en los años 60, fines de los 50. Porque los dueños de las grandes empresas en Monterrey decían, le voy a dejar a mi hijo esta empresa, pero tiene que tener un título. Entonces, hicieron el TEC para hacer carreras, ¿sí?, de todas las áreas. Y casi siempre elegían una que era de lo que tenía el negocio el padre, y entonces les daban la carrera. Pero la mitad de sus materias era de administración. ¿Por qué? Porque el hijo del dueño no iba a estar trabajando en el problema. Tenía que estar enterado cómo funciona, pero yo voy a administrar. Yo voy como directivo, no como personal técnico. ¿Sí? Esa es la diferencia, muy marcada. ¿Sí? Pero lo más importante es, ¿cuánto te valoras tú? ¿Sí? De hecho, muchos de sus compañeros, la primera entrevista en algunas empresas es con el psicólogo o psicóloga. ¿Por qué lo hacen?
Autoestima. ¿Qué tanto confías en ti? Si tú no confías en ti, pues menos vas a responder, ¿no? La última entrevista, ¿quién se las hace? Pasan técnico, pasan todo, y va la última. ¿Quién creen que les hace la entrevista? Se las hace un ingeniero, pero se les hace todo en inglés. Tienen que hablar inglés ustedes. Actualmente todos los trabajos se consiguen si tienes inglés, si hablas bien inglés. Porque como es multidisciplinario ahora y que dependemos mucho de empresas extranjeras, ¿cómo te comunicas con un extranjero? Si todos te hablan en inglés. Algunos con pronunciación clara, unos que te cuesta muchísimo trabajo entender y a veces ni las entiendes nunca. ¿Sí? Pero lo tienes que hacer. Tienen lo que se resta del sexto, séptimo, octavo y noveno para estudiar inglés y hablarlo. No ser maestros en inglés. Lo tienen que hacer. Pónganse a estudiar inglés. ¿Sí? Así está la situación afuera. Por eso los de particular se colocan rápido, porque hablan inglés. Porque les dieron clases en inglés desde primaria. Los de pública, normalmente los que estudiamos en el poli, vamos ahí porque no tenemos los recursos suficientes para entrar en una privada. Entonces estudiamos en el gobierno, pero somos buenos. Tenemos más capacidad intelectual, eso sí se los puedo asegurar. Pero no hablamos inglés, pequeño problema, ¿no? Ahí se los dejo a ustedes de tarea. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bueno. Les dejo de tarea que hagan los dos circuitos. Acuérdense, ustedes tienen que hacer las ecuaciones eléctricas para todos. En el examen las tienen que poner, yo no las voy a poner porque se supone que ustedes son muy buenos y ya llevaron 3 cursos de circuitos eléctricos, ¿no? Ya pueden manejar muchas cosas. Entonces, hacer las ecuaciones del sistema eléctrico, que son las leyes de Kirchhoff, las deben de hacer ustedes con una gran facilidad. Y las tienen que poner a la hora del examen, ¿sí? Bueno, vamos a dejar aquí la sesión. Háganme esos 2 ejercicios.